Bienvenidos y vamos a abrir esta sesión que va a ser una sesión académica al cargo del profesor Juan Ramón de Miguel Sesmero, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cantabria, que impartirá la conferencia La cesárea en la historia de la medicina. La presentación del conferenciante correrá a cargo de un presidente de honor, que es el doctor Val Bernal, que tiene la palabra. Bueno, la obstetricia en realidad es una parte de la medicina, o sea que la diferencia de títulos creo que no tiene demasiada importancia. Además, lo que cuenta es la publicación que ha hecho la Academia de la conferencia y en la que consta, por lo tanto, el título del trabajo original, que es La cesárea en la historia de la obstetricia. El doctor Sesmero nació en Bilbao e hizo la licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, donde fue interno pensionado por oposición, adscrito a la cátedra de Obstetricia y Ginecología. Fue también médico interno de Obstetricia y Ginecología en el Hospital de La Paz, lo que llamaban entonces la Ciudad Sanitaria La Paz, en el periodo de 1974 a 1977. Y fue médico maternólogo del Estado por oposición en este año, el último año de 1977. Posteriormente pasó a médico adjunto del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario La Paz, donde había hecho la residencia, y posteriormente se le nombró médico adjunto de dicho servicio. Pero rápidamente apareció en Santander como adjunto en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Valdecilla, donde en el año 1990 también obtiene la plaza de jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología. Por lo tanto, en Valdecilla ha ejercido una labor asistencial con dedicación exclusiva hasta la fecha de jubilación en el 2016, desde el año 1979. Su actividad se ha centrado preferentemente en la obstetricia y en la gestión del servicio. En la Universidad de Cantabria inicia su carrera docente, que ha ejercido con un total de dedicación de 38 años. Y por lo tanto, comenzó siendo doctor de Medicina en la Universidad de Cantabria en 1982 con la calificación de sobresaliente cum laude. La tesis doctoral se trató sobre la investigación de los cambios histológicos e histoquímicos del cervix uterino en el inicio del parto. Trabajo que fue dirigido por el doctor Fernando Val Bernal y por el doctor José Domingo de la Lastra Sainz. Recuerdo perfectamente la composición del tribunal, en el que vinieron dos grandes maestros de la medicina obstétrica, como era el profesor Eugenio Recasens Méndez Queipo de Llano, que era, cuando vino aquí a formar el tribunal, era miembro de la Fundación Jiménez Díaz, sobre todo dedicado a la ginecología, y que también fue catedrático de Zaragoza, y yo fui uno de sus alumnos cuando estudié la carrera en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Eugenio Recasens Méndez Queipo de Llano. Y también formó parte del tribunal el doctor José Antonio Usandizaga Beristain, dos grandes, como he dicho, maestros de la obstetricia y la ginecología. El doctor Usandizaga era catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y además era jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Ciudad Sanitaria La Paz, y además el director del edificio dedicado a los partos. El doctor de Miguel ha colaborado en diversos protocolos asistenciales del hospital, con una vía clínica del parto con mínima intervención, y también con carácter de ámbito regional, resaltando los programas de vigilancia prenatal y de atención a las mujeres en caso de agresión sexual.
Su labor investigadora se ha centrado sobre todo en la medicina perinatal. Ha sido director de varias tesis doctorales y tesinas en este área de conocimiento y también es un autor en numerosos trabajos de investigación, algunos de ellos sobre historia de la obstetricia y diversos capítulos en manuales y tratados. Ha sido coordinador y coautor en diversos protocolos de consenso y asistenciales en obstetricia de ámbito nacional, lo que se llama la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Desde 1995 a 2014 fue coordinador del grupo de trabajo de la SEGO sobre mortalidad materna en España, explicando los resultados en diversas revistas científicas. Como contribución docente destaca un proyecto de innovación docente de la Universidad de Cantabria para el ciclo pregrado de la asignatura de obstetricia de 2011 a 2012, mediante el empleo de simulación clínica para la enseñanza de esta asignatura, proyecto que fue avalado por el Vicerrectorado de Calidad Docente de la Universidad de Cantabria. Asimismo, a solicitud de la SEGO, fue codirector con el doctor Odriozola de cursos de simulación clínica, asistencia al parto, para médicos residentes de la especialidad y de ámbito nacional, impartidos en el Hospital Marqués de Valdecilla. Es editor y coautor del libro Principios de Medicina Materno-Fetal, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria en el 2018, y es además coautor y coeditor del libro La cesárea, ¿cuándo, cómo y por qué?, ediciones de la Universidad de Cantabria en el 2021. Por último, en su etapa de jubilación ha publicado, además de los libros anteriormente citados, algunos trabajos sobre historia de la medicina. Así, en el 2019 publicó en la revista de la Universidad de Santander de Estudios de Patrimonio de la Facultad de Filosofía y Letras el trabajo titulado La salud reproductiva en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, una visión desde el ámbito médico. Asimismo, en la misma revista, otros dos trabajos sobre la cantiga 105 de Santa María, una historia de agresión física y sexual a una mujer con riesgo de muerte en el 2020 y el mal de las ardientes en las cantigas de Santa María en el año 2021. En resumen, el profesor de Miguel tiene una vida dedicada a su especialidad en sus diferentes facetas y en diversos momentos de su vida. Un trabajo constante que puede resumirse en las palabras de Cervantes de que siempre es mejor el camino que la posada. He dicho. El profesor de Miguel tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, al profesor Val, muchas gracias por tus palabras y ese resumen al final, que de alguna manera estoy totalmente de acuerdo. Como decía el poeta Cavafis, no es el llegar a Ítaca, sino el camino que te lleva a ella, y es un poco lo que nos ha enseñado todas las experiencias. Gracias por tus palabras. Gracias a la presidenta, al profesor Agrijo y a la academia por contar conmigo en esta ocasión, que me satisface mucho, de un tema para mí tan querido, de la obstetricia, que es mi especialidad y la que he enseñado en la facultad durante 38 años y que, bueno, pues es un tema que tengo escrito y ya lo veremos a continuación. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí por estar en esta tarde tan maravillosa escuchando estos temas obstétricos que, bueno, igual a veces son un poco extraños o no sé, pero intentaré que sean agradables. Bueno, esta sesión yo la quiero dedicar, como he dedicado el libro, al profesor Santiago Birkstein, que fue el jefe del departamento cuando yo estaba en la especialidad en La Paz. Aprendí muchas cosas de él y de su servicio, de mis compañeros. He tenido después una relación amistosa y académica, puesto que ha estado en mi tribunal de tesis doctoral, en mi tribunal de profesor titular, en mi tribunal de catedrático de obstetricia, y bueno, pues este año, lamentablemente, pues nos dejó a primeros de este año, y ha sido un investigador de muchos temas obstétricos, pero sobre todo de la cesárea, y he querido que este tema
de alguna manera, por la afinidad del tema que se trataba, pues que hacer esa memoria, ese recuerdo a él, por mucho que le debo. Para esta sesión ya está puesto en el libro la bibliografía que he consultado, todos los autores, así como la iconografía que también de dónde procede, y también he incluido, he tomado la licencia de incluir trabajos míos, porque siempre me ha gustado la historia, y concretamente la historia de la obstetricia. Y he tenido varias publicaciones, como ya algunas ha comentado el profesor Val, sobre la historia de la obstetricia. Bien, dicho esto, quiero empezar con esta frase del gran medievalista Jacques Le Goff, que dice que es importante conocer el pasado para comprender mejor el presente. Y realmente es una frase que tiene una gran verdad, porque cuando, por ejemplo, un alumno o una alumna empieza la carrera de medicina, o cuando llega a cuarto de medicina, no sé si ahora será en cuarto de la obstetricia, no lo sé, y empieza a hablar del forceps, de la cesárea, de tal, pues parece como que eso está ahí ya caído del cielo así de repente. Pero eso lleva una trayectoria de siglos. Y hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos, encontrarnos mejor tal vez, y para saber dónde podemos llegar. Por eso, este es un poco el criterio de esta charla. Bien. En esta diapositiva presento una lámina muy bonita, anatómica, del tratado del profesor Moreau de París de 1837, para explicar cuáles son todas las estructuras que, de alguna manera, separan el medio externo del perimundo fetal, es decir, la piel, la fascia, los músculos, el peritoneo parietal, visceral, el útero y, para llegar, las membranas ovulares para llegar al feto. Estas son las barreras, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino técnicamente para llegar a poder extraer el feto, han sido las grandes barreras, los grandes retos que durante siglos han impedido, desde la Edad Media, desde la época romana hasta nuestros tiempos, han impedido poder extraer el feto y contribuir de esa manera a mejorar, a disminuir la morbimortalidad materno-perinatal. De alguna manera, este reto para conseguir llegar a este interior, pero no solamente desde el punto de vista anatómico, sino para evitar la infección y la hemorragia, es toda la historia de la cesárea. Y aquí les pongo esta imagen de un gran obstetra francés, Jean-Louis Baudeloc, del siglo XVIII, principios del XIX, que decía que la cesárea es la operación mediante la cual se labra un camino para el feto bien distinto, bien diferente del que ha designado la naturaleza. En primer lugar, quiero dedicar algunas palabras a la etimología de la cesárea, porque una vez quiero recordar que estuvimos hablando, no sé si estuve con la doctora Garijo una vez, sobre la cesárea, si venía de César, de dónde venía. Bueno, pues realmente es el primer punto. Etimología de la cesárea. Hay que pensar que en la época de Numa Pompilio, al principio de la época romana, 700 a.C., pues ya se promulgó la llamada Lex Regia, mediante la cual toda mujer embarazada que falleciese debería abrirse su abdomen para enterrar separadamente madre y feto. Posteriormente, Plinio el Viejo, Gaius Plinius Secundus, en el siglo I después de Cristo, escribió en su Naturalis Historiae que Escipión el Africano, el gran general Escipión el Africano, el conquistador de Cartago, el vencedor de la batalla de Zama a Aníbal, pues nació mediante el corte abdominal. Y dice, quia queso metris uterus in lucem prodicen, es decir, que mediante un corte en el útero de la madre fue presentado la luz. Y luego dice también, de los primeros césares que fue extraído por un corte en el útero materno. En realidad esto, lógicamente, aquí empieza un poco la confusión sobre si la cesárea viene de César, la cesárea viene de Julio César o no, o viene de Escipión el Africano. En realidad, la palabra parece provenir del verbo cortar, quedo, quedis, quede, quedis y quesum. Es decir, que los fetos así extraídos mediante el corte abdominal serían los cesones o quesones. Bien, pero la leyenda lo vincula a Julio César por su nacimiento. Aquí tenemos a Julio César
presidiendo la rendición de Vercingétorix. Bueno, es una imagen histórica. En realidad la leyenda lo vincula a Julio César. San Isidoro de Sevilla, gran erudito, no se complicó mucho. De alguna manera dice, sí, Julio César nació por el corte en el útero materno, pero también dice, tal vez porque al nacer se le tiró de su cabellera, porque cesárea también significa cabellera. Bueno, dio las dos acepciones. Pero Cayo Julio César no fue cesón, porque su madre, Aurelia Cota, vivió 72 años, creo. Era una noble patricia romana. Su hijo Julio le escribió muchas veces desde las Galias, en la guerra de las Galias. Por lo tanto, es impensable que una cesárea de mujer viva en aquella época hubiera vivido 70 años. Por lo tanto, esto no encaja. Y por último, decir que de los 3 nombres que tenían los patricios romanos, prenomen, nomen y cognomen, el último, el cognomen, siempre era como en alusivo a algún aspecto familiar, algún antecedente, y entonces posiblemente algún antecedente, antepasado de Julio César luchó con un elefante, porque Caesar en lengua púnica es elefante, o por un familiar tuvo unos ojos azulados, oculus cesium, o porque un familiar tuvo una larga cabellera, o que tuvo algún familiar realmente un cesón, es decir, extraído por una cesárea post-mortem. Y luego Octavio Augusto adopta el sobrenombre de César, que luego mantienen todos sus sucesores, con lo cual, de alguna manera, ahí puede estar un poco el embrollo. Pero realmente no parece que Julio César fuera extraído por una cesárea. Bien, para terminar la parte de la etimología, luego de esa les regia de Numa Pompilio, al desaparecer ya los reyes de Roma y ser emperadores romanos, como tenían todos el nombre de César, pues posiblemente pudo ser la lex cesárea. Es posible. Pero realmente quien empieza ya a llamar cesárea es este médico francés, François Rousset, en 1581, cuando dice, luego lo veremos, publica un libro, Enfantement césarien, que dice, de Plinio, nous ayons ainsi nommé, o sea, de él hemos cogido este nombre de cesárea. Porque Plinio dice que ese general nació con ese corte. En definitiva, que es de cedere cortar, cesones, de ahí vendría la palabra cesárea. Hay relatos mitológicos, por ejemplo, los nacimientos de, Indra y Buda por el hemiabdomen derecho de la madre. Normalmente el nacimiento por vía abdominal es un nacimiento por una vía distinta a la del resto de los mortales. Recordando las palabras atribuidas a San Agustín, decía, inter feces et urinas nascimur, entre heces y orinas nacemos, una realidad. Y claro, un dios míticamente no podía nacer de esa forma. Y por último, el nacimiento de Esculapio, que aquí ya tenemos en este dibujo, en el cual se presenta como, bueno, la historia es que Apolo se enamora de Corionis, Corionis está embarazada, pero en ese momento dice la historia que un cuervo le avisa a Apolo de que Corionis tiene otra relación sentimental. Entonces este hombre le pide a su hermana Artemisa, cazadora, que con una flecha mate a Corionis. La flecha cumple su objetivo, pero en el momento que iban a quemar el cadáver de Corionis, Apolo salta sobre la pila de leños y con su daga abre el abdomen y extrae a Esculapio. Esculapio que luego fue dejado al cuidado de un centauro que se llama Quirón, que es el que nos enseñó la medicina, pues es el dios de la medicina. Es curioso que el hecho de que Esculapio, como dios de la medicina, nace por una cesárea post-mortem, con lo cual un anexo ahí con la obstetricia. Bueno, es una historia mítica. Y por último, para terminar esta parte de la parte mitológica, en la tragedia de William Shakespeare, de Macbeth, el protagonista, el Macbeth, realmente que había matado al rey legítimo de Escocia, pues le dicen las brujas que se le aparecen en el páramo, le dicen, solo tienes que temer al hombre que no sea nacido de mujer. No temas a un hombre que haya nacido de mujer, teme al que no. Y el único que no había nacido de mujer fue Macduff. Y Macduff, cuando luchan, combaten espadas en la obra, le dice, no hagas caso a las brujas porque yo fui extraído del abdomen de mi madre antes de tiempo. Bueno, o sea que esto nos da un resumen de la parte mitológica.
En la época de Roma y Bizancio, la cesárea única era la post-mortem, siguiendo lo que ya había dicho Numa Pompilio. El emperador Constantino lo apoyó porque así favorecía el bautismo del bebé, si vivía. Y el emperador Justiniano, en las Pandectas, en su Corpus Juris Civilis, pues también lo recoge, y porque dice que no hacer esta operación destruiría las esperanzas de vida. En el Talmud también se recoge esta operación. Sin embargo, en la cultura musulmana no se recoge porque se considera que un hijo de una madre muerta es un hijo del diablo. Y por lo tanto no se hacía ese tipo de intervención. En la época precolombina, las madres que fallecían gestantes se consideraban como, bueno, pues eran como diosas, y por lo tanto no se tocaba nada, no se hacía nada. En la Edad Media, conocemos el concepto del siglo V al siglo XV. Es una medicina de base popular y credencial. Es una medicina de base supersticiosa, en la que el pecado es la etiología de la enfermedad, es la causa de la enfermedad. Y siguiendo a Laín Entralgo, al profesor Laín Entralgo, en la Edad Media, la Escuela de Salerno divide las dos etapas de la Edad Media en cuanto a historia médica, la etapa cuasi técnica y la etapa técnica. La etapa técnica es la más importante porque realmente es la que se crean las universidades, y las universidades se crean y recogen el legado de los traductores, de las traducciones que se habían hecho de las obras griegas y árabes al latín. Y ahí, aunque interviene Ripoll y aunque interviene Sicilia también, sobre todo interviene Toledo. Interviene Toledo desde la época de Alfonso VIII y luego Alfonso X. Bien. En la Edad Media, la asistencia al parto tenía una mortalidad materno-fetal altísima. No conocemos los datos, pero bueno, se puede los datos, los escritos así nos lo dicen, pero no hay datos estadísticos. Y la morbilidad debía ser impresionante. Las comadronas, de cuyo nombre viene de cum matre, es decir, al lado de la parturienta, o también del término latino obstare, es decir, delante de ahí podría venir la palabra obstetris, obstetricia. Las comadronas, como digo, las parteras también llamados, llevadoras, también se llamaban sabidoras, porque eran mujeres sabias que sabían, pues realmente tenían una cultura muy básica, y la asistencia que podían prestar era hacer fumigaciones a la embarazada en el parto, sucusiones hipocráticas, moverlas por aquí, y miserere mei domine, que era escribir estas palabras con tinta en un papel y meter el papel en un vaso de agua y beberse el agua. Esto es el remedio para aquellas pobres mujeres. Como vemos, la historia de la obstetricia, bueno, como toda la medicina, ¿no? En este caso, en la obstetricia, el sufrimiento de la mujer ha tenido que ser terrible. Pero otras comadronas sí que eran más leídas, eran más cultas, e incluso algunas comadronas eran llamadas por los reyes como peritos, para en las mujeres que tenían estrecheces vaginales, lo que llamaban la clausio matricis, o para tratar la sofocación uterina. En realidad no era cometido para hombres. En algunos libros, libros antiguos, se mantiene el dicho latino ac ars viras dedece, es decir, no conviene para el hombre, no está bien que el hombre haga esta actividad clínica, no está bien. Bien, en estas imágenes de las cantigas de Santa María, vemos, por ejemplo, dos posturas maternas en el parto. Vemos aquí una mujer sentada y aquí una mujer que está de rodillas, en cuclillas, que está agarrada a una columna y tirando en otra mano de una cuerda que pendía del techo para hacer fuerza. Traigo aquí algunas frases que me han parecido interesantes. Esta autora medievalista, Claudia Opitz, dice, el pavor que embargaba a las mujeres, fueran nobles o no, ante la idea del parto. Porque es que la mortalidad era altísima. En el Estatuto de Canterbury se dice, si una embarazada muere durante el parto y se cree que el niño, el feto, vive, se deberá incidir el vientre materno manteniendo abierta la boca de la misma. Es decir, se pensaba que había que mantener la boca de la
gestante, pero también la boca de la matriz, es decir, la vulva abierta, para que entrase el aire. Esa era su concepción de la respiración. Y en el Concilio de Viena se dice, cuando una mujer fallece durante el parto y el niño se encuentra aún en el claustro materno, deberá abrirse este de inmediato y bautizarse al niño en caso de que todavía viva. Si hay motivo para pensar que esté muerto, no se abrirá el abdomen de la madre y ésta y su hijo serán enterrados en el Campo Santo. Bueno. También hay algunos datos en la Edad Media de cesáreas post-mortem que hay que tener una lectura crítica, porque claro, a veces la leyenda se impone encima de la realidad, porque hay que saber, claro, qué tiempo pasó desde la muerte hasta su extracción por cesárea post-mortem. Pero, por ejemplo, hay algunos casos que de Ramón Nonat, en Lérida, pues su madre, se cuenta en la historia, estamos hablando del siglo finales del XII-XIII, se cuenta que su madre pues estaba en la iglesia, se sintió mal, la llevaron a casa y falleció. Entonces pasó por ahí casualmente un noble, que era un vizconde, no me acuerdo ahora, bueno, un vizconde, y entonces sospechó que vivía el bebé y cogió su daga, abrió el abdomen y sacó a Ramón Nonato, que por todo hoy día es el patrón de el patrón de las embarazadas. Bien. Y también este otro, el de Marjorie Bruce, el hijo de Marjorie Bruce, que futuro rey Roberto II de Escocia. Pero como digo, hay que ser muy cauto a la lectura de esto, porque los criterios que hoy sabemos, los que emite el American College, para que un bebé ante una muerte materna sea extraído de inmediato, por ejemplo en intensivos, sea extraído de inmediato y que pueda sobrevivir sin ninguna tara, estaríamos hablando de en torno a 4 minutos, no más. 5 a lo sumo, pero no más. Por lo tanto, cuando son relatos, dicen, no, murió y al día siguiente... La historia. Bien, hay 2 cesáreas en las cantigas de Santa María que habla de... hay dos cantigas, perdón, que habla de 2 cesáreas. Una, que es una cesárea post-mortem, que se ve aquí muy bien, perfectamente. Una mujer que... Las cantigas es un libro, obviamente, bueno, pues, civil y religioso, doctrinal, pero lo interesante como médico es los hechos que se narran, los hechos, ¿no? Y realmente aquí se ve que una mujer que el marido tuvo una reyerta, fue atacado en la calle, ella lo oyó, salió, estaba embarazada, se interpuso y, con mala suerte, que la espada le abrió el abdomen. Entonces salió una mano del bebé y el resto de la gente pues abrieron las estructuras y sacaron el bebé. Una cesárea post-mortem, más o menos. Sí, como la de San Ramón, sí. Y esta otra, que es mucho más extraña, es de una abadesa embarazada. Se cuentan muchos casos de abadesas embarazadas en las cantigas. Y entonces, para evitar el deshonor y tal, pues la abadesa pues ya iba a venir el obispo, le iba a investigar, en fin, va a ser aquello una situación terrible, y entonces la abadesa se encomienda a Santa María y Santa María le asume en un sueño y aparece con 2 ángeles que realizan la extracción del bebé por el abdomen, por el lado derecho del abdomen, y se lo entregan a un ermitaño o una familia. Ahí hay un ermitaño o un matrimonio que vivían cerca para su crianza. Cuando llega el obispo ve que no había ninguna señal ni de embarazo, ni de cesárea, ni de nada, y por tanto, pues... Bueno, son dos historias que se cuentan, pero de alguna manera yo voy al trasfondo, a la realidad de los hechos. Bueno, en los siglos XV y XVI, aquí ya podíamos hablar de un nuevo mundo, como se llaman los historiadores, incipit vita nova, es decir, una nueva vida. Ya antes hubo un renacimiento, estamos hablando del renacimiento, pero antes hubo un renacimiento que a veces se considera poco, que es el del siglo XII, con las universidades, las traducciones, las ciudades, las catedrales. En el siglo XVI es una medicina jánica, es decir, una medicina bifronte que mira al pasado, a la Edad Media y también al futuro. Es la época de la experiencia frente a la tradición, es la época del humanismo y la difusión de los libros apoyados en la imprenta, y hay progresos en anatomía y fisiología, que no entro porque están puestos en la monografía, por no alargar. Aquí tienen una cesárea post-mortem de un libro posterior del canon de Avicena. Bien,
En el siglo XVI, la ciencia del parto hay que citar ya a las célebres comadronas. Aquí ya las comadronas tienen un prestigio, tienen un nivel. Y concretamente esta, Madame Louise Bourgeois, Madame Bouchier, en París, una célebre matrona. Después tenemos algunos libros que se empiezan a editar, como estos dos pertenecen al Rosengarten o Jardín de las Rosas de Eucarius Roeslen, y esta otra de nuestro médico mallorquín, de Damián Carbó, sobre el libro de arte de las comadres y el regimiento de preñadas y paridas, así se llama. Y este otro de Jacob Rueff. Es decir, que empieza a haber ya manuales para la instrucción de la asistencia al parto y de cómo deben gobernarse las parteras. Todo esto, mientras tanto, hasta este momento, aunque va habiendo un resurgir, sigue habiendo parteras, por supuesto. Muchas parteras se tenían que dirigir al protomedicato desde la época de los Reyes Católicos para ejercer. No lo quiero de pasada. Isabel la Católica, Isabel I, fue atendida no me acuerdo en qué parto, en el del Príncipe Juan, por una partera, se llama la herradera, mujer de un herrador. Y luego a Juana la Loca le asiste una partera, no sabemos su nombre, una partera innominada. Y ojo, todas las reinas delegaban en nodrizas. Juana la Loca dio el pecho. Juana la Loca. Y cuando nació Felipe II, a Isabel de Portugal la atendió una matrona célebre, doña Quirce de Toledo, que debía ser, pues, en fin, lo más de lo más. Bueno, hay aquí un dato, hacia 1500, porque nos puede interesar, estamos en la época de cesáreas post-mortem, nos puede interesar cuándo es la primera cesárea de mujer viva. Aquí hay un dato de un tal Jacobo Neufer, que era carnicero, que opera a su esposa. Claro, realmente con buen resultado materno y neonatal y que luego permitiese que esta mujer tuviese partos posteriores, es un poco dudoso. Porque además, lo vamos a ver a continuación, los cirujanos en el siglo XVI, que hacían algunas cesáreas, ahora veremos a continuación, no cerraban el útero, lo dejaban abierto, sin suturar, porque pensaban que el útero se contraía y lo dejaban abierto, con lo cual... Bueno, se siguen haciendo cesáreas post-mortem, indudablemente. Este caso es dudoso, muy dudoso. Pedro López de León, en el siglo XVI, describe la técnica de cesárea post-mortem y dice, lo he traído porque me parece interesante, dice, si la mujer estuviera muerta, ora sea de recio parto o de alguna enfermedad, y tuviéredes señales de que la criatura está viva, pondréis a la mujer en lugar fresco, con la boca abierta y la natura, es decir, la vulva abierta. Abriréis el vientre con navaja a lo largo del lado izquierdo y habiendo pasado el abdomen y peritoneo, abriréis la matriz y sacaréis la criatura. Así lo describe el profesor Sánchez de Grangel en su libro. Bueno, llegamos a 1581 y este autor francés, François Rousset, pues publica un libro, que antes he citado en la etimología, en el cual habla ya de cesárea como tal, ¿no? Y siguiendo a Plinio, y que comunica 14 casos de cesárea en mujer viva. No sabemos qué tiempo viviría. Y realmente de estos yo he estado consultando, hay uno que es la que se hizo a Madame Bernard Arnoul, que en 1556 le realizó una cesárea Jean Lucas, y parece que es creíble porque esto fue objeto de una tesis doctoral del doctor Jiménez Gómez en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 87. Entonces, bueno, pues vamos a darle credibilidad. Y luego tenemos también en esta época, como se ve, hay un inicio balbuciente de la cesárea, pero tenemos a autores de prestigio como Ambroise Paré, que primero fue un cirujano barbero, pero después fue un cirujano eminente que pasó la historia por el tratamiento de las heridas de arcabuz, las heridas que antes se trataban. Y Ambroise Paré se opuso totalmente y radicalmente a la cesárea de mujer viva. Él recomendaba que en caso de urgencia
en caso de tener que acabar el parto, se hiciese una versión interna, es decir, se introdujese la mano estando el feto encefálica, si estaba en algas, pues se le podía tirar del pie. Pero si estaba de cabeza, coger un pie, darle la vuelta al feto, una versión interna, y extraer y resolver el parto rápidamente. El predicamento que tenía Ambrose Paré pues fue importante, y esto también fue una impronta negativa para el progreso de la cesárea, nuevamente, ¿no? Bien. En el siglo XVII, voy rápido, muy bien, ¿no? Bien. En el siglo XVII hay que recordar también a comadronas germánicas, como Justine Gesmunding, la famosa comadrona germánica, y a las francesas, Marguerite Dutertre también. Estas comadronas eran sabias, escribieron libros, tenían en fin, sabrían latín, indudablemente, cosa que estaba poco al alcance de mucha poca gente, pero eran gente muy culta. Pero aquí empiezan a irrumpir en el parto, ya habían empezado antes, pero bueno, ya irrumpen en el parto los comadrones o los accoucheurs. Y esto no fue nada bien recibido por parte de toda la partería, todas las comadronas. Bien, esto nos daría para otro tema que no es el caso. Y la cesárea, aquí hay un caso así que es interesante, una cesárea practicada a una gestante por Jeremías Strothmann en Wittenberg en 1610, y la madre vivió, aquí sí sabemos el dato, vivió 25 días y el hijo 9 años. Este es un dato interesante. Bien. Seguimos en Francia y seguimos aquí bajo la impronta del gran obstetra de la corte, François Morisot. Aquí le tenemos. Y François Morisot era defensor de la cesárea post-mortem exclusivamente y en contra de la cesárea en mujer viva, porque lógicamente tenía una mortalidad altísima. Y dice, la cesárea, dice en sus palabras, es un exceso de inhumanidad, crueldad y barbarie que todos los magistrados deben impedir. Este hombre, tuvo un gran predicamento, tiene un libro, Traté de maladie, de fin gros et accouché, son 2 tomos, el primero teórico y el segundo con más de 1000 y pico casos que asistió él personalmente, y la verdad es que es una joya. Pero bueno, el hombre pues... Sí, él recomendaba la versión interna para acabar el parto en caso de urgencia, y todavía, yo lo he hecho siempre, ahora no sé, lo he hecho siempre, la maniobra de François Morisot para extraer la cabeza última en la presentación de nalgas, que es esta que tienen aquí, que todavía se hace. Bien. Pero si no se hacía cesáreas y solo había la versión interna, ¿qué otra solución había? Pues hacer un forceps. El forceps, hay 2 antecedentes. Primero, este bajorrelieve encontrado cerca de Roma, aquí se ve una gestante rodeada de otras personas, y aquí una persona que tiene una especie de pinza, un forceps, no lo sé. Bueno, es una sospecha. Y el otro antecedente es del médico cordobés de la época califal, que es Abul Qasis, en el romance, en árabe, Abul Qasim, Jalaf, Ibn Abbas, al-Zabrari, que era Abul Qasis, el gran cirujano de los califas de Córdoba, de Isen II e incluso de Almanzor, que dibuja entre sus instrumentos quirúrgicos esta pinza que puede parecer un forceps. Bueno. Pero realmente los iniciadores son la familia Chamberlain, que eran unos emigrados, unos huidos de Francia a Inglaterra, y que durante 4 generaciones, la verdad es que el primer Chamberlain no era médico, pero luego tuvo hijos que sí fueron médicos, estuvieron en Oxford, en Cambridge, en fin. Y todos ellos, entre hijos, sobrinos, entre todos, se quedó el secreto del forceps. Ellos decían, mi padre, mis hermanos y yo hemos conseguido, por la gracia de Dios, un procedimiento de terminación del parto sin perjuicio para las madres y sus hijos. Este procedimiento se mantenía en secreto, y se mantuvo en secreto, como digo, a nivel familiar, durante 4 generaciones. Ellos acudían a la casa de la parturienta con un coche de caballos, llevaban un cofre donde va metido el forceps, mandaban salir a toda la gente de la habitación, vendaban los ojos a la embarazada, la parturienta, cubrían la mesa o la camilla o la cama donde iba a hacer la extracción, y debajo hacían la explicación del forceps, hacían el forceps y se iban. Este es uno de los miembros de la familia Chamberlain, aquí lo tenemos.
que es lo que es el doctor Peter Chamberlain, y estos son los auténticos forces de Chamberlain, estos son forces actuales, ¿no? Bueno. Bien, en el siglo XVIII es la época de las maternidades en París, Dublín, y volvemos a citar a una gran comadrona, a María Louise La Chapelle, Madame La Chapelle, aquí le tenemos, con este sombrero tan elegante. Pero Madame La Chapelle, que también tiene un libro que tiene más de 1000 casos atendidos, una gente muy culta, pues dice, la cesárea, una operación cruel y nociva, la que en contra. Jean-Louis Baudeloc, que aquí le tenemos, está a favor de realizar la cesárea, pero en casos excepcionales. La verdad es que estudia las cesáreas de París desde 1750 a finales del 18, se han hecho 24 cesáreas en mujer viva, nada más, y la mortalidad es del 100%. William Smelly, aquí le tenemos, a favor de realizar la cesárea en casos excepcionales. En España solo se mantiene la cesárea post-mortem, sobre todo auspiciada por una pragmática de Carlos III. Y también hubo sectores en contra de la cesárea, diciendo que era matar a la madre para socorrer la vida del hijo inciertamente. Pero en España, en esa época, hacia finales del 18, Juan de Navas publica El arte de partear. El arte de partear en un libro de 487 páginas y le dedica un capítulo a la cesárea. Bueno, ya es algo, ¿eh? O sea, que realmente... Bien. Pero llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, pues había dos problemas que resolver, no había varios, había muchos. Uno de ellos es saber si el feto vivía o no, básicamente. Hoy, cualquier alumno, cualquier residente que empieza la obstetricia sabe que si el feto está vivo o no. Por la frecuencia cardíaca, por la ecografía, pero en aquella época, siglo XIX, no. Entonces, se considera que François Mayor es el que primero hace una auscultación inmediata del latido fetal en la embarazada. Un discípulo y amigo de Laennec, que lo conocen bien los internistas por la auscultación inmediata, pues que se llamó Jacques-Alexandre Lejeune, vizconde de Cargaradec, realizó la primera auscultación a la embarazada con una especie de estetoscopio, como lo tenemos aquí, parecido. Este es moderno, ¿eh? Este es moderno. Adolphe Pinard, con su estetoscopio, permite cuantificar la frecuencia cardíaca fetal, pero como siempre, hubo gente que dijo, por ejemplo, Forestier, otro médico, dice, abandonad esos juegos de ignorancia realmente perjudiciales para la ciencia, o sea que siempre ha habido sus vaivenes. Bien, pero ya sabíamos si el feto estaba vivo o no. Bueno, el segundo aspecto era la fiebre, porque las mujeres que fallecían de la cesárea durante siglos fallecían o por hemorragia o por infección. Y he traído esta referencia del doctor Hervier de París, que tiene un libro de enfermedades puerperales. Y me ha parecido interesante esta cronología. Un lunes se producía el parto. El martes, la madre feliz con su hijo o con su hija. El miércoles empezaba la fiebre, escalofríos. El jueves estaba ya delirante con vómitos y con peritonitis. Y el viernes el fallecimiento. Este era un gran hándicap, no se podía luchar contra esto. Y estas imágenes, que las he sacado de un libro alemán del doctor Steckel, del año 43, se ven aquí algunas imágenes, una mujer moribunda por fiebre puerperal, aquí como si fuera una sepsis estreptocócica, esto lo conocen muy bien los pediatras, y aquí un absceso que sale por el abdomen, un absceso de origen parametrial. Bueno, la situación era terrible. Y realmente en Estados Unidos, en Boston, un doctor, el doctor Oliver Wendell Holmes, habló frente a un grupo de una sesión clínica y dijo que en su experiencia la infección puerperal era una infección que se transmitía por las manos y que realmente teníamos que ser cuidadosos con el lavado de las manos y con la higiene. Pero nadie le creyó, nadie le creyó. Posteriormente, en Europa, un médico húngaro de familia alemana que trabajó en Viena, Ignacio Felipe Semmelweis, que ha pasado la historia como nombre del Salvador de las Madres, pues durante mucho tiempo él empezó a trabajar en la maternidad de Viena y observaba cómo había dos pabellones, el pabellón de las matronas y el pabellón de los alumnos de medicina, de los médicos. Y realmente la mortalidad por fiebre era mayor en la de los médicos que en la de las matronas. Y siguió a los médicos, claro, vio que los médicos, antes de hacer un parto, hacían autopsias. Hacían autopsias
en los gabinetes anatomopatológicos y con las manos medio limpias, dice, hay un libro que cita que se lavaban antes del parto en la misma palangana, con un agua que ya no sabíamos lo que era de color, y se secaban con la misma toalla oscura y apestosa, hacían los tactos vaginales y entonces, al comprobar esto y otros más datos, porque esto no me quiero extender porque sería una historia muy larga, interesantísima, pero gracias a la observación de este hombre, que luego tuvo un final terrible porque nadie le creyó, se le aisló, se demenció, igual tenía ya una tendencia a un problema mental, se demenció y acabó en un psiquiátrico y en un manicomio de entonces, y allí recibió una gran paliza. Hay un libro muy interesante de un cirujano, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo en la bibliografía, que dice que realmente fue una paliza, que le pisaron en el pecho, le rompieron la costilla, tuvo un cuadro de un empiema pulmonar, en fin, y falleció. Pero este hombre, Semmelweis, como sabía que los alumnos hacían autopsias antes del parto, les obligó a lavarse. Esta es la palangana donde todavía se conserva, donde mandó que se lavasen con una solución clorada, y asimismo que había que cepillarse las uñas antes del parto, porque la sangre se quedaba aquí, de las autopsias, y había que cepillar los instrumentales porque estaban contaminados. Él decía que había unas partículas cadavéricas, o sea, microbios, partículas cadavéricas. Y publica también un libro pequeño sobre la etiología. Bien, este hombre falleció en su muerte en el cementerio, creo que hubo 5 o 6 personas y era casi un olvidado, ¿no? Un olvidado. Luego se le ha recuperado. Posteriormente, Lister hace la antisepsia, practica la antisepsia y posteriormente la asepsia por Bergman. Bueno. Y aquí pongo un poco todas las personas que de alguna manera en el cuadro de la infección quirúrgica han podido contribuir. Desde Oliver Wendell, vamos, desde el punto de vista obstétrico. Aquí hay cirujanos en la sala, puede ser que falte alguien, pero bueno, me excusarán, yo estoy bajo el punto de vista obstétrico. Oliver Wendell Holmes, Ignacio Felipe Semmelweis, Lister, Pasteur, muy joven, esta imagen es muy joven de Pasteur, cuando descubre el estreptococo en los loquios de una mujer con fiebre puerperal. Esto es una imagen, no es esa, pero es una imagen, aquí se ven los estreptococos. Domag, con las sulfamidas, y Alexander Fleming con la penicilina. Realmente, bueno, ya la cadena un poco se ha completado. En los guantes de goma los proponen y usan Halsted y Doderlein en 1890-1997 y gorro y mascarilla en 1900. O sea que tampoco estamos tan lejos. Y yo siempre pongo esta frase, cuando yo lo explicaba en clase, a los alumnos, que es una frase de Krebs, que dice: investigar es ver lo que otros han visto, pero pensar lo que otros no han pensado. Y mucha gente había visto cómo se morían las mujeres de fiebre puerperal, pero este hombre observó y pensó dónde podía estar el asunto. Es decir, que pensó lo que otros no habían visto. Bien, pero todavía sigue habiendo otros problemas. En el siglo XIX, el llamado arte de partear se ha convertido en una especialidad, la obstetricia. Es la época de las sociedades científicas, de las reales academias. La Sociedad Nuestra de Ginecología, la SEGO, se fundó en 1874. Y el problema más gordo era el dolor. Me imagino que cualquier tipo de cirugía o de estas cesáreas se les podía administrar pues, soluciones, con una esponja, un pañuelo, con una solución de mandrágora, de opio, en fin. Hay un hecho, una mujer en Edimburgo, que ya en el siglo XVI, XVII, pidió a una comadrona una pócima para quitar el dolor en el parto, porque iba a parir, fue descubierta y fue quemada. Está en la historia, está ahí. Pero bueno, llegamos a 1840, cuando el doctor John Simpson, que luego fue constituido como Sir John Simpson, pues, aquí le tenemos, empezó a utilizar el éter para el parto y también cloroformo. El cloroformo lo puso de moda porque el doctor Simpson y otros colegas, después de pasar consulta,
se iban a la casa de alguno de ellos, o del doctor Simpson, y probaban entre ellos algunos productos a ver cuál les dormía más. Y al final, bueno, pues salió el cloroformo. Y rápidamente, cuando Simpson empieza a dormir con éter y cloroformo, tuvo una respuesta violentísima por parte de la Iglesia anglicana, que era aquello de quitar el dolor, porque la Biblia decía que había que parir con el dolor, Y entonces el doctor Simpson les contestó diciendo, vamos a ver, les voy a contestar con la Biblia. No dice la Biblia que Dios durmió al hombre para sacar una costilla y crear a la mujer, pero le durmió, ¿no? Por lo tanto, no me digan que el dolor del parto, que el dolor no sirve para nada, realmente pues no es malo cohibirlo. Bueno, pero luego el doctor Geoffrey Snow, médico de la corte, utiliza ya el cloroformo en 2 partos de la reina Victoria. Maravilloso. Y entonces fue la que llamaba anestesia a la reina. Ya, de alguna manera, a partir de ahí, empezamos a controlar el dolor del parto. Pero seguía habiendo hemorragias, infecciones en la cesárea. Eduardo Porro, italiano, realiza en el año 76 del siglo XIX la cesárea con histerectomía subtotal. Es decir, hacía una cesárea y a continuación hacía una amputación supracervical del útero, suturaba el muñón y con eso evitaban que el útero, pues con todos los lácteos, con toda la sangre, con todos los restos deciduales, pudiera contaminar el abdomen y evitar la peritonitis. Claro, realmente parecía que iba bien, pero claro, el precio era muy alto porque era mutilante. Entonces, después, los doctores Kerer, Max Sanger y Leopold realizan la histerectomía corporal, pero la suturan, es decir, hacen la histerorragia corporal, porque hasta ese momento no se cerraba el útero, se dejaba abierto dentro del útero, entonces dentro del abdomen, con lo cual todas las secreciones salían y contaminaban. Pero realiza la histerorragia, este es un gran paso. En España, el doctor Andrés del Busto, en el año 94, realiza la histerorragia por primera vez. La mortalidad materna en la cesárea ya era del 30%, según dice Usandizaga. Bueno, mejor que otras épocas, pero lejos del destino final. Bueno, y traigo esta imagen porque me parece muy interesante, que está sacado de un libro del doctor Usandizaga y del doctor Cruz Hermida de Madrid, que es una cesárea que visualizó un explorador llamado Felkin en Uganda. El dibujo está coloreado, es modernizado, pero en fin, más o menos la imagen es esta. Y que lo publicó, aquí está, en lo cual vio cómo una mujer embarazada se sitúa sobre una especie de plataforma de piedras, sujetada por los pies por una persona, y aquí una persona blande un cuchillo y otra le va a ayudar para hacer una cesárea. Todos se preguntan quién les enseñó a estas tribus a hacer este tipo de cirugía, ¿no? Un misterio. Bueno, está publicado. Bueno, en el principio ya estamos en el 20, ¿voy bien de tiempo? ¿Voy bien, ¿verdad? Quiero comentar primero unos indicadores sanitarios en España. La mortalidad materna, del 20 por 1000 a principios de siglo y del 2 por 1000 en 1950. La mortalidad materna se expresa por 100.000 nacidos. O sea que multiplicamos, ¿no? 20 por 1000 o que lo sean por 100.000. Y la tasa de cesáreas en Europa y en Estados Unidos era al principio del siglo del 1%, del 2% ya en el año 35 y del 3% en 1950. El doctor Burne, en el año 31, recopilando los datos de un gran obstetra, que luego comentaré, el profesor Munroker, dice, valorando las cesáreas en Inglaterra e Irlanda, dice, cuando la cesárea la hicieron, son estadísticas que ya tenían en el año 20 del siglo XX, cuando la cesárea se hace sin parto previo, con la cesárea que hoy digamos programada, la mortalidad es del 1,4%. Cuando es una cesárea intraparto es del 9%. Y si ha habido maniobras previas, esto es, pues un intento de versión, un forceps, tal, era del 26%.
En España, datos que recogió el profesor Usandizaga en 2013, en la Casa de Salud Santa Cristina de Madrid, en este periodo, la cesárea era del 1,6% y la mortalidad materna que tenían era del 6,9%. Y en la maternidad de Barcelona era del 1,08% y la mortalidad del 9,6%. Esta es la maternidad de Santa Cristina que tienen aquí. Bien, pero para completar todo este camino que llevamos de siglos en la cesárea, pues hay una serie de avances. Avances como la apertura, el cambio en la apertura abdominal, la incisión de Pfannstiel, porque siempre se hacía la laparotomía media infraumbilical. Pero aquí tenemos a Johann Pfannstiel, que propone la apertura abdominal suprapúbica. Pero también hay cambios en la incisión uterina. Siempre se hacía la incisión corporal, muy sangrante, y que además para un futuro reproductor era nefasta porque la rotura uterina era altísima. Y entonces el profesor Munrocker, que es este que ven aquí, pues propone que el útero se abra no en el cuerpo, sino en la parte inferior, en el segmento, que es más fino, menos sangrante y que realmente luego tiene un pronóstico, un reproductor mucho mejor. Y realmente ahí damos un cambio importante, y el doctor, en España, el doctor Pedro Nubiola, realiza esta cesárea segmentaria transversa. Pero hay cambios médicos y anestésicos. Hay cambios médicos en la anestesia, en la medicación que se da, en la colaboración con los neonatólogos, el servicio de neonatología, que es vital para un buen resultado perinatal, con la propia anestesia, en fin, y por supuesto la profilaxis antibiótica, que se da por sistema, la profilaxis antitrombótica en las mujeres con riesgo de trombosis, es decir, que realmente ha habido un cambio ya, estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, un cambio muy importante. Pero en la segunda mitad, y ya voy terminando, del siglo XX, ya en el siglo XXI, la mortalidad materna llega hasta un 20 por 100.000 y a finales del siglo XX y en España del 6 por 100.000, aunque tengo que decir honradamente que estos datos se cruzaron luego con los datos oficiales y había una subestimación en lo comunicado. Es decir, que en los datos de un 6 por 100.000 bien podían ser un 10 por 100.000. Esto mismo luego se ha vuelto a ratificar en otra valoración, una publicación que ha hecho un grupo de Granada este mismo año. Bien. El parto es hospitalario. Al principio se trata todo parto normal como un parto de riesgo. Luego tuvimos que dar la vuelta y decir, bueno, si es un parto normal y fisiológico, dejémoslo evolucionar, no intervengamos, pero intervengamos en el parto de riesgo. Cambios en la asistencia al parto, cambios sociales, puede pasar la familia, pasar la pareja o la hermana o quien quiera. Bueno. La medicina materno-fetal se desarrolla llegando a una mayor precisión diagnóstica y la ecografía nos ha sido una herramienta fundamental. La caretocografía, el estudio genético, etc. Pero también hay otros cambios como la hemoterapia, la fitoterapia, la profilaxis antibiótica, la trombótica. También no podemos olvidar la mejora de la salud global, los cambios sociales y la salud de la mujer. Y por último, en la cesárea, hay más datos, pero lo tengo ahí en la monografía, hay más datos, y es que en el año 94, en el Congreso Mundial en Canadá, este doctor, Michael Starr, propone una nueva técnica de cesárea, recogiendo técnicas quirúrgicas previas, en el sentido de que hacer una apertura como un Pfannstiel, pero mucho más alto, hacer una apertura digital de tejido celular subcutáneo, de fascia, músculo y peritoneo, no quirúrgico, sino simplemente digital, una apertura del peritoneo visceral a nivel de la plica también, marcar un poco la incisión de la estereotomía segmentaria y abrir apertura digital hacia arriba, y luego al cerrar, ojo, él proponía extraer la placenta con la mano, pero se ha visto que eso genera más endometritis y hoy día la placenta se saca comprimiendo el fondo y tirando del cordón. No hacemos extracción manual, que la hemos hecho siempre, pero no hay que hacerla. Y, como digo, es la que se llama la cesárea Misgasladas, que es el nombre del hospital donde trabaja este doctor, en Jerusalén. También en el British Journal del 2005 se publicó lo que se llama cesárea natural o cesárea centrada en la mujer o cesárea humanizada, en la cual
la mujer, depende de cada caso, se permite que a un familiar pase al quirófano y se permite que ella pueda ver al bebé. Esto, claro, hay personas igual no lo quieren ver, obviamente, habrá que preguntar primero cómo nace del abdomen y también cómo después, una vez nacido, se le puede colocar, si la madre está bien y el bebé está bien, se le pone en piel con piel junto a la madre. Bien. Pero claro, llegamos ya termino, llegamos al momento actual en el cual he traído esta frase literal del profesor Sondizaga que dice: las cesáreas aumentan sin cesar en todo el mundo, en el 2013. Y es una realidad. En la década de los 60, inicio de los 70, la tasa de cesáreas era de un 3,5%. Todavía recuerdo que nos decían los residentes en el año 74, el profesor Sondizaga decía: todo hospital que tenga más de un 5% de cesáreas hace una mala obstetricia. Bien. Pero desde los años 70 al momento actual, en todo el mundo se ha visto un incremento de la cesárea, llegando incluso a países que superan el 25%. Se ha hablado incluso, como en Argentina, de epidemia de cesáreas en el año 16, porque tenían un 34% de cesáreas. Y esto ha generado una alarma médica, una alarma social, de todo tipo, que realmente está en los congresos, está en los libros, está en los simposios, está en el periódico. La Razón ha publicado un informe, diario.es, en fin, hay infinidad de notas al respecto. Pero es que no solamente es el aumento de las cesáreas, sino la gran variabilidad que se observa. No solamente entre países, sino dentro de España, la variabilidad entre comunidades autónomas. Hay comunidades que tienen cifras mucho más altas que otras. La variabilidad entre centros públicos y centros privados, que ha sido estudiado en España por Salgado y colaboradores. Y la desigual adecuación, por lo tanto, la variabilidad entre la tasa global de los centros públicos y de los centros públicos y los privados. Está publicado por el Ministerio. Es decir, se deduce que hay una desigual adecuación de las indicaciones quirúrgicas. Realmente, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que exista una adecuación de las indicaciones de la cesárea a los estándares clínicos basados en la evidencia científica. Eso está publicado. Está publicado. Es como que dice, criterios para operar una vesícula biliar, por ejemplo. Criterios para una fractura tal. Pues está publicado, lo mismo es esto. Bien, pero hay una desigualdad en ese sentido. Si me da tiempo, leeré un párrafo de la SEGO al respecto, si me da tiempo, no me quiero alargar. En nuestro hospital, bueno, digo nuestro hospital, el que fue mi hospital, ya no es el mío, pero datos del Gobierno de Cantabria que hemos solicitado, del año 21, la tasa de cesáreas en el Hospital Valdecilla es el 21%, el Hospital de Laredo, como es un hospital de bajo riesgo, el 16%, y este grupo español de seguridad obstétrica de Granada, con datos de 60 hospitales y 110.000 partos, pues publica los datos del 2021 con una tasa de cesáreas del 21,9% de media en España. Esa es la tasa que en este momento hay en España. Y traigo esta diapositiva que me parece muy interesante, que también es del doctor Usandizaga, que hace un estudio de la maternidad, de la paz, desde su fundación, valorando dos parámetros, la cesárea y la mortalidad perinatal solamente. Y aquí la mortalidad perinatal y aquí la tasa de cesáreas. Realmente, a medida que la cesárea ha ido aumentando y la mortalidad perinatal ha ido bajando, y se han cruzado aquí en torno a un 13-14% de cesáreas. Pero, sin embargo, la mortalidad perinatal ya, de alguna manera, se mantiene más o menos estable y las cesáreas han seguido subiendo. Esto es un dato importante que comentaba este doctor, en el sentido de que para esta variable de la mortalidad perinatal, posiblemente no pasar de un 14% sería lo idóneo, pero claro, hay muchos otros factores que pueden constituir la atención, ¿no? Bien. Las posibles causas del incremento. Bueno, pues aquí, es un resumen, ¿no? Pues la técnica quirúrgica se ha mejorado, se ha hecho menos lesiva, es más rápida, aunque
hay que tener en cuenta, siempre le decimos a los residentes, el quirófano no es para hacer carreras, que sea para hacer carreras, a ver quién es más rápido. La técnica quirúrgica es más sencilla y, como digo, menos lesiva, menos sangrante, se acaba antes la cesárea. El perfil obstétrico de las embarazadas ha cambiado. Hoy día, lo que antes llamábamos mujeres añosas, hoy día son un porcentaje muy alto ya de la población. La medicina fetal es una medicina de mayor precisión, no digo de grande, mayor precisión. Hay aspectos obstétricos que han cambiado, hay patología que se detecta de manera distinta, hay una conducta obstétrica distinta, hay protocolos de asistencia al parto, del parto normal y información de la cesárea, que de alguna manera lo que se persigue es favorecer el parto vaginal, pero cuando no se sigue esta norma, pues lógicamente se puede incrementar la cesárea. Se tiene que informar verazmente de la cesárea. Hay algunas publicaciones que, refiriéndose a nuestro país, no me acuerdo del autor, un tal Torloni, decía que estas revistas habituales de que se pueden manejar de tipo hola, tipo tal, bueno, otros nombres, no voy a decir nombres, que de alguna manera informan poco sobre los problemas de la cesárea. Lo ven más como un mundo rosa, pero no se informa de cuáles son las consecuencias futuras, ¿no? Bien, es posible también porque la mujer tenga temor al parto, lo que llaman tocofobia, temor a la disfunción del suelo pélvico, la incontinencia urinaria y fecal, que es verdad que el parto vaginal generaría un poquitito más de esta disfunción, pero hoy día la revisión del 23 no hay datos suficientes como para decir que la cesárea previene este hecho. Y luego están los aspectos judiciales y patrimoniales que todos los que hemos trabajado en obstetricia conocemos. Y por último, la cesárea por solicitud materna, sine causa, que puede tener muchas causas, pero muchas veces está el mal recuerdo de un proceso anterior, que de alguna manera pues, le obliga a otra conducta. Bien. Y por último, y es la última diapositiva, luego leo ese texto de la SEGO que me parece muy interesante. Hemos visto que todo este camino de siglos ha reducido la morbimortalidad de las madres, de las mujeres y también de los hijos, gracias a todo un progreso médico, pediátrico, obstétrico, etc. Pero hoy día la mortalidad materna, una cesárea, datos de la revisión que hizo del 23, está entre 13 al 20 por 100.000 cesáreas. No tanto por la técnica, sino por la patología que tenga la madre, más bien. La morbilidad neonatal, lo conocen muy bien los pediatras, la cesárea no exime de traumatismos, porque a veces el feto tiene una mala ubicación en el útero, la extracción puede generar algún problema. Y también porque si la cesárea se hace antes de tiempo, puede tener un cuadro de dificultad respiratoria y adaptación neurológica. La morbilidad materna, hoy día, datos del 23, es de 76 por 100.000. Básicamente, a nivel operatorio, la hemorragia es la primera causa. Posoperatorio, la sepsis. Sigue siendo la sepsis. Por eso siempre nos tenemos que acordar de Ignacio Felipe Semmelweis. Pero también, bueno, la tromboembolia, que la tromboembolia ya hoy día se está disminuyendo por la profilaxis antitrombótica. Y a largo plazo, esto me parece interesantísimo y es lo que hay que explicar también, es que las cesáreas, a medida que aumentan las cesáreas, está aumentando lo que se llama el espectro placenta previa acretismo. Más placentas previas y placentas ácretas. La placenta ácreta es en la que la vellosidad corial se mete, se incrusta en el miometrio y no es posible alumbramiento. El sangrado es terrible y muchas veces acabamos en la extirpación del útero. Pero también la rotura uterina, la hemorragia posparto y la esterectomía posparto. Son patologías que están de alguna manera unidas al aumento de la cesárea. Otra patología que está aumentando mucho, es lo que se llama la patología de la cicatriz uterina, curiosamente. Y básicamente no solamente es que hay una endometriosis o que hay una dehiscencia, que es posible, que pueda favorecer una rotura, sino el embarazo ectópico, que siempre pensábamos era tubárico, cervical, ovárico, abdominal. No, ahora hay un embarazo ectópico en la cicatriz uterina, en la cicatriz miometrial, y está aumentando también. Bien, y todo esto nos genera situaciones de alto riesgo materno, de morbilidad grave y de lo que se llama la mortalidad near miss, es decir, de casi muerte, que de alguna manera
todos los compañeros y compañeras de intensivos conocen. Bien, esta es la última. Si se me permite, voy a leer esto que comentaba la SEGO, que he traído una copia. Esto sobre todo es a colación, mejor dicho. En el año 2009, el Sistema Nacional de Salud publicó para España que teníamos un 21,9% para hospitales públicos y un 34,6% para centros privados. Entonces la SEGO se plantea, y leo textualmente, ¿estamos indicando correctamente las cesáreas? Y dice, contesta en ello, está escrito en una publicación de ello, dice, en la primera pregunta se contesta que es necesario investigar la adecuación, claro, todas. En segundo lugar, dice, ¿alguna de estas cesáreas son innecesarias o eran innecesarias? Y dicen, a la segunda, esta pregunta se contesta que seguramente sí. Tercero, ¿todos los profesionales seguimos el mismo criterio y las mismas indicaciones? Y dicen, con rotundidad, no. Y a la cuarta pregunta, ¿la variabilidad observada se puede justificar? Y dicen, no. Esto es un documento de la SEGO respecto a esta estadística. Bien, y esta es la última diapositiva, ya hemos terminado. La obstetricia es la especialidad médico-quirúrgica que pretende la salud de la madre y del bebé durante el embarazo, parto y puerperio. Salud física y psíquica también, no nos olvidemos de lo psíquico. Y realmente la cesárea ha sido lo que ha contribuido, uno de los contribuyentes, a mejorar la salud materno-fetal, indudablemente. Hay otros muchos. La vigilancia del embarazo, la medicina, la pediatría, la neonatología, en fin. Pero la cesárea sí. Pero claro, ante estas estadísticas que vemos que la cesárea sube y sube, bueno, por alguna manera hay que preguntarnos hacia dónde se dirige la cesárea y, utilizando este término latino, que me parece muy cierto, pues in medio virtus, en el medio está la virtud, es decir, que ni muy alto ni muy bajo. Porque cuando muchas veces se quiere hablar de las cesáreas muy altas, rápidamente lo que todos los protocolos, todos los documentos, no se pretende, esto es algo que es importante decir, no se pretende bajar por bajar ciegamente. No, lo que se pretende es adecuar correctamente la indicación a los estándares clínicos basados en la evidencia. Y si se adecúan, obviamente eso ya bajará las cesáreas, pero no bajar por bajar. Bueno, pues esto es todo. Creo que me ha centrado en el tiempo, 55 minutos, y muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado.